Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agente Bonapartista. Hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Irán desde hace unos días. Lo llevo siguiendo desde el día 1, desde antes que escalara a la prensa internacional. Recordad que he vivido allí 2 años. Estoy casado con una iraní y tenemos acceso a información que nos pasa gente que está dentro del país, con vídeos y con todo, de las manifestaciones, y nos enteramos de todo. El tema empezó como unas protestas espontáneas organizadas por Telegram por la gente iraní que estaba un poco exhausta por la situación económica de que se ha devaluado muchísimo la moneda en el último año. Este problema de la devaluación paulatina de la moneda lleva ocurriendo desde que yo estuve allí, seguramente desde antes, estaba iniciado el problema. Yo estuve allí en finales de 2017 y en todo 2018. Y luego volví en 2021. Solo en el año que estuve allí, un euro pasó de valer 3.000 y pico reales a valer 18.000. Y este problema ha seguido aumentando, al punto de que para comprar ropa normal y corriente hay que ir a la tienda con bolsas de billetes hoy día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo el dinero que tú tengas ahorrado en la moneda nacional, en reales, dicho en persa, rial, todo dinero que tengas ahorrado en esta moneda va valiendo menos. Tú tienes tanto dinero ahorrado y si se devalúa, si pasa de valer 3.000 reales un euro a valer 18.000, puedes comprar menos de una cuarta parte o tercera parte de las cosas que podías comprar antes. ¿Cómo lo notas tú? Con una subida gradual de los precios. Los precios en reales se actualizan al mercado internacional y al valor real de la divisa. Puede tardar un poco en actualizarse, puede ir con desfase, pero acaba actualizándose y acaba afectando de forma generalizada a todos los precios. Entonces, claro, la gente ve que hay un aumento de los precios y el que no entiende de economía no sabe por qué. Lo achacan a una mala situación económica por mal gobierno. Pero recordemos que esta situación ya se daba, Irán sufre, ya se daba en 2017, Irán sufre un bloqueo por parte de Estados Unidos y por extensión de otros países de su órbita, del área de influencia de la OTAN. Estados Unidos ha ido poniendo sanciones a Irán por perseguir la consecución de la bomba nuclear o simplemente por desarrollar su programa nuclear y no ajustarse a las imposiciones o exigencias de Estados Unidos, de que abandone por completo cualquier desarrollo de actividad nuclear. Irán alega que ese desarrollo nuclear es para uso civil y para desarrollo energético del país, para generar energía, ser autosuficiente. Lo que pasa es que esto no se lo creen. Los de la OTAN no se creen esto. Se creen que de tapadillo está tratando de crear las bases para poder elaborar su propia bomba atómica. El problema es que para tú poder hacer una bomba atómica tienes que centrifugar el uranio y enriquecerlo hasta un 90%. Y claro, actualmente se cree que el uranio que gasta Irán está enriquecido hasta un 60%. O esta era la situación cuando se produjo el ataque de Israel a Irán, que duró 12 días, con los subsiguientes contraataques o respuestas misilísticas, balísticas por parte de Irán. No sé cómo estará la cosa ahora. Es cierto que había una serie de bases nucleares con centrifugadoras que eran conocidas, a donde se dejaba acceder a observadores internacionales para mantener a la comunidad internacional y sobre todo a la parte otánica de esta comunidad calmada y que no recrudeciesen las sanciones, no darles pretextos para recrudecer las sanciones. Se dejaba a unos observadores internacionales de la ONU hacer las veces de árbitro accediendo a una serie de centrales nucleares principales conocidas, donde había centrifugadoras de uranio para enriquecerlo. Eso no significa que no tengan otras, que no tuvieran en ese momento otras, escondidas, soterradas, bajo tierra o donde sea, donde realicen esta actividad de manera oculta, de tapadillo. ¿Qué pasa? Durante el ataque israelí a Irán, se produjo hacia el final un ataque por parte de Estados Unidos, liderado por Trump, por la administración Trump, con misiles a estas bases
nucleares que conocían los observadores internacionales, que se daba a conocer a la ONU, de lo que se cree o se deduce que estos observadores internacionales han hecho las veces de espías y de chivatos a Trump y a la OTAN, facilitando estos objetivos, facilitando información sobre tales objetivos. A Irán esto no le interesa, porque claro, si no tiene la bomba nuclear, se expone a nuevos ataques en cualquier momento por parte de Israel porque le alarme su crecimiento militar, porque no le guste su incremental desarrollo económico, su desarrollo económico paulatino, porque se vaya convirtiendo en un actor pujante en la zona, una potencia rival en potencia de Israel, que pueda hacerle sombra a Israel en un momento dado, de manera similar a lo que le pasa a Estados Unidos con China. China está ganándole la guerra a Estados Unidos en lo económico, sin entrar en una guerra directa, en una contienda directa, evitando por todos los medios meterse en follones bélicos, para no desangrarse, para no debilitarse, para no frenar su crecimiento económico. Entonces esto preocupa muchísimo a Estados Unidos, que pueda acabar perdiendo la hegemonía, puede acabar perdiendo su papel de primera potencia y ser a la postre superado incluso en el ámbito militar. Algo similar le ocurre a Israel con Irán. Recordemos que el Estado de Israel se creó en la región, en Oriente Medio, para ser hegemónico. No se creó para coexistir ni para compartir poder o influencia, sino para dominar y sobre todo para facilitar el acceso a Estados Unidos y a Gran Bretaña a una zona estratégica rica en petróleo como es Oriente Medio. El Estado de Israel, al ser armado por Estados Unidos y anteriormente por Gran Bretaña, al ser protegido, al ser tutelado, amparado incluso por una parte de la ONU importante, y por Gran Bretaña y luego Estados Unidos, hace las veces de una especie de pie de puente. Un pie de puente que Estados Unidos tiene, y anteriormente Gran Bretaña, por si necesita atacar en la región, si necesita echar mano de recursos petroleros, emprender una agresión contra un país que los tiene y que se convierte en un problema para sus intereses, que no le vende petróleo o lo que sea. Entonces, Israel hasta ahora ha desempeñado esta función. Para poder desempeñarla, Estados Unidos le da toda clase de armas, sin ninguna clase de límite, los aviones más punteros y más avanzados. Recordemos además que los judíos ricos de Estados Unidos, que son sionistas además, financian la campaña electoral de los dos grandes candidatos, el republicano y el demócrata. Es decir, de Biden y de Trump, y de los anteriores, Obama y todo aquel que fuera. Los candidatos de Hillary Clinton en su momento cuando se postuló como candidata y perdió frente a Trump, etc. Los diferentes candidatos. Entonces, como los judíos ricos de Estados Unidos financian la campaña de los políticos de los dos grandes partidos, piden algo a cambio. Ponen condiciones que exigen a cambio. Como estos judíos ricos son sionistas, simpatizan con el Estado de Israel o le son favorables, hacen las veces de una especie de lobby. El famoso lobby judío o lobby sionista. Entonces, esto se traduce en que todo candidato a la presidencia de Estados Unidos que salga elegido por un partido o por otro, apoya de manera incondicional a Israel. Le rinde una suerte de pleitesía, le da todo lo que necesita o quiere. Lo mima. Por eso Estados Unidos brindó toda clase de ayuda y de asistencia a Israel durante el ataque de Israel. Ayudó con el tema de la famosa cúpula antimisiles de hierro. La cúpula de hierro, ¿no? El parar los misiles de Irán. Eran varios los países que ayudaban a esto, no solamente Estados Unidos. Pero iban a rebufo de Estados Unidos. Estados Unidos era el adalid de esa ayuda, el cabecilla, ¿no? el que más vehementemente, más convencidamente ponía recursos para ayudar a parar toda clase de misiles. Aún así, muchos se colaron e infligieron graves daños en la infraestructura israelita, en edificios gubernamentales, militares, instalaciones militares, en alguna que otra zona residencial, y todo esto situó a la población civil en una situación de pánico, de psicosis, así como a la propia clase política y dirigente israelí. Y por extensión estadounidense, que le rinde pleitesía y que los judíos ricos tienen la sartén cogida por el mango.
tienen su sartén, la sartén de los candidatos a la presidencia yanqui y subsiguientes presidentes, cogía por el mango. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que parte de esta ayuda incluye emprender sanciones contra Irán y amenazarlo con recrudecer estas sanciones, incluso emprender un ataque militar en caso de que Irán se aproxime a obtener la bomba nuclear, para evitar que Israel pierda el monopolio nuclear en la región, porque sí, como Estados Unidos da a Israel toda clase de armas, también le ha dado bombas nucleares. Es verdad que tiene muchas menos bombas nucleares que Estados Unidos. A raíz de tener las bombas nucleares, ha acabado desarrollando la capacidad de desarrollar las suyas propias, en menor cantidad que Estados Unidos y que Rusia. Si Irán consigue la bomba nuclear, Israel perderá este monopolio. Entonces, después de la guerra de los 12 días, Estados Unidos incrementó las presiones para que Irán se sienta a negociar y acceda a cesar por completo su programa nuclear a cambio de darle a Estados Unidos dinero, una cuantiosa cifra de muchos millones de dólares, en concepto de cooperación mutua, plan de cooperación por un desarrollo de Irán no nuclear, abandonando cualquier tema nuclear y siendo totalmente tutelados, vigilados por Estados Unidos de que no vuelvan a las andadas. Irán se negó en rotundo. Desde entonces las sanciones de Estados Unidos a Irán se han incrementado, se han visto recrudecidas. Y esto tiene mucho que ver con que en poco menos de un año la moneda iraní, el real, se haya desplomado en su valor con respecto a valores anteriores ya de por sí devaluados. Y esto tiene mucho que ver con la precaria situación económica, que cada vez afecta más al iraní promedio. ¿No? Porque el dinero que gana cada vez le llega menos para llenar la cesta de la compra. Si has tenido cuidado de ir comprando en los últimos meses o años sacos de arroz y de harina para tener habituallamiento en tu casa con el que poder hacer pan en una fogata, como hace por ejemplo mi suegra cuando le apetece o lo necesita, o tener arroz en abundancia. En Irán se come mucho arroz acompañado de las comidas, también se come un tipo de pan plano. Muchas comidas llevan como parte de la comida arroz dentro del plato o en un plato aparte. Un poco parecido a China, pero no tan exagerado. Y parecido a Perú también. Pues entonces, como esto es así, si tú vas yo consiguiendo sacos, acumulando sacos y sacos de arroz y de harina, vas a tener comida para muchos años y no vas a tener problemas. Y tu familia incluso puede comer de ahí. No te va a afectar, no te va a golpear tan duramente este problema repentino, súbito de devaluación radical de la moneda. Pero como no lo hayas hecho, vas a tener problemas. Te va a costar comer. O vas a tener que comer cosas más baratas. Vas a tener que renunciar a ciertos lujos, a ciertos caprichos, a ciertas comidas, a ciertos ingredientes. Y esto es lo que está pasando. Claro, muchos iraníes no son capaces de enlazar el problema de situación económicamente precaria por aumento de los precios, que es lo que ellos ven. Ni siquiera saben muchas veces que es por devaluación de la moneda. No lo enlazan con el bloqueo y las sanciones estadounidenses. Se creen que es culpa del gobierno, que es consecuencia de un mal gobierno, de un desgobierno. De ahí las protestas. Las protestas han estallado y se han radicalizado a niveles superiores a otras anteriores, perdiendo incluso el apoyo de los comerciantes del régimen o de una parte de ellos, debido a que muchos comercios han cerrado y por razones, por tanto, económicas. Y claro, ya no es por una cuestión de quitar el velo. Ya no es por una cuestión de quitar el islamismo, de obtener el laicismo, de obtener más democracia, libertades políticas, individuales, de expresión. Ya no es simplemente derrocar el régimen por una cuestión política. Por una cuestión de tema de libertad de expresión, de código de vestimenta, de tener libertad en qué ropa te pones y en poder las tías usar libremente la moda sin ninguna clase de limitación, en que tengan que llevar el velo, tengan que integrarla con el velo, tengan que llevar pantalón largo, etc. Puedan ir en minifalda si quieren, ¿no? Pantalón corto, lo que sea. Aunque allí no sea tan común, incluso así. Incluso aunque dejaran hacerlo, se estilaría menos porque choca
con respecto a la cultura predominante allí, donde está mal visto que la mujer se autoexhiba como si fuera una especie de trozo de carne, que poder ser mirada lascivamente por hombres que no pertenecen a su ámbito familiar. Ser mirada, se entiende que si va a ser lascivamente es porque no son de la familia. Si fueran de la familia no las mirarían lascivamente. O sin ser el marido, que ese sí puede mirar lascivamente. Entonces, claro, ya no es por eso. Ahora es por un tema de comer. Pero yo pienso que van enfocadas mal, van enfocadas no contra el causante principal de este problema económico que es Estados Unidos, sino contra el gobierno de turno, similar a lo que pasó en Venezuela. Entonces, es cierto que, como pasó en Venezuela, el gobierno hace sus cosas mal. Digamos, no es el gobierno más ducho o más hábil en cuanto a gestión económica. Tira mucho del tema de imprimir billetes, de imprimir moneda. Y así también devalúan la moneda. Es decir, no toda la culpa es achacable al bloqueo. También el devaluar la moneda es una manera de ser más competitivos en el mercado internacional a la hora de vender petróleo. Eso también lo hace el gobierno. ¿Y hasta qué punto tiene otra opción? Entonces, claro, la mezcla de las dos cosas enrarece mucho la situación, caldea el ambiente y deriva en una tiradera de culpas cruzadas. Porque, claro, muchos que protestan y que quieren a toda costa la caída del régimen van a estar dispuestos, una vez caiga, a mantener una política antisionista por la que se caracteriza el régimen. Si tienen que abandonar por presiones de Estados Unidos la consecución o búsqueda de la bomba atómica para evitarse problemas, lo van a hacer. Si tienen que dejar de apoyar a Palestina, lo van a hacer. En su momento, pues, no habrían apoyado a Siria. Ya Siria ha caído, ya no tiene un gobierno laico formado mayoritariamente por chiíes y algo también por cristianos y por otras minorías, sino que ahora tiene un gobierno suní wahabita, suní salafista, suní de tipo similar a Al-Qaeda, quizá un poco más moderado, pero que está rebanando el cuello a gente de las minorías chiíes y alawí, que se suele englobar dentro del chiismo, de una variante o derivado del chiismo. Alawí viene de Ali, y Ali es el líder de los chiíes. Bien, pero todo eso de apoyar a Hezbollah como un dique de contención en Líbano contra el aumento de la influencia israelí y que puedan campar a sus anchas y bombardear Líbano cuando les venga en gana, pues, habiendo la milicia chií, Hezbollah, pues hay el temor de Israel, si ataca Líbano, a que Hezbollah lance misiles que acaben llegando hasta Haifa, como pasó otrora. Todo esto, esta clase de apoyo, de financiamiento, se perdería y eso debilitaría mucho el eje de la resistencia y la consecución paulatina y gradual de un mundo multipolar. Seguirían quedando Rusia y China, evidentemente, pero perderíamos un país más después de Siria. No es algo que beneficie a la causa multipolar ni a la causa antisionista. Pero ¿hasta qué punto esa parte del pueblo que protesta está dispuesta a vivir de una manera espartana, bajo privaciones, sacrificándose en cierta medida, con tal de mantener férreo su apoyo a la causa antisionista? ¿Hasta qué punto están dispuestos a aguantar privaciones por tener un gobierno antisionista? ¿Hasta qué punto creen en esa causa o tienen conciencia política que les lleve a comprometerse con esa causa? Hay una parte del país que sí lo apoya. Han comprado el discurso del gobierno, su retórica, su propaganda, lo ven como algo justo, por solidaridad islámica o por solidaridad chií con países como Siria que fueron hostigados por Israel hasta caer su régimen y ser pasto del wahabismo, del salafismo al-qaediano. Bueno, hasta qué punto la gente que protesta le interesa nada de esto, ni tiene, si su prioridad es que no haya velo, es que haya un Irán económicamente próspero que sea valorado y respetado en Occidente y en Europa, que cuando un iraní vaya a Europa le ponga la alfombra roja porque es un país próspero económicamente dentro del ámbito liberal y dentro de la órbita de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, de la OTAN, ¿hasta qué punto le interesa mantener ninguna clase de antisionismo? Le interesará llegar a buenos términos con Estados Unidos, Israel o Occidente para que lo dejen hacer y centrarse en su desarrollo económico liberal. ¿Lo permitiría Israel?
permitirá un actor en la zona que sea un rival potencial, aunque sea en el plano económico y no militar. Que sea un país militarmente fuerte, una especie de Turquía, un país de la órbita de la OTAN, liberal, pero que va a su rollo y que tiene sus propios intereses y su propia agenda. Y si en un momento dado esos intereses colisionan con los de Estados Unidos, eso es lo que hay. Estados Unidos apoya a las milicias kurdas en el norte de Siria, porque estas milicias han permitido a Estados Unidos acceder libremente a los pozos de petróleo de al otro lado del río, del Éufrates, en toda la zona desértica que reconquistaron a Estado Islámico. Pero a Turquía no le interesa nada tener una milicia kurda fuerte en la zona, una milicia nacionalista kurda, independentista kurda, fuerte en la zona, haciendo frontera con Turquía y con la zona kurda de Turquía, o de mayoría kurda de Turquía. Por eso conquistaron parte de esta zona controlada por los kurdos de Siria, convirtiéndola en una especie de estado vasallo, o en una anexión, una colonia, en un territorio tapón, bajo control turco y de milicias salafistas suníes árabes. Y claro, esto colisiona en cierta medida con los intereses de Estados Unidos, con la agenda que está llevando a cabo Estados Unidos. Ese es el problema. Y esto puede volver a pasar. Y a un Irán que esté a buenas con Israel y Estados Unidos le podría llegar a pasar, toda vez que sea una potencia fuerte, militarmente fuerte, económicamente fuerte y de respetar en la zona. Y que al no tener ya el problema de las sanciones, siga su curso y su desarrollo económico sin cortapisa. Pero claro, cosas como el que hubiera un banco, que los dos principales bancos sean públicos, sean nacionalizados, eso se acabaría bajo un régimen prooccidental. Sería una de las condiciones que le pondría Occidente a ese régimen. Que el petróleo esté nacionalizado se acabaría. El gobierno no dispondría de los beneficios de un petróleo público que poder reinvertir libremente en su desarrollo, en sus intereses, en elaborar, desarrollar industria, desarrollar su ejército, etc. Se privatizaría ese petróleo, se harían concesiones a empresas privadas occidentales, con lo cual el gobierno vería una parte menor de beneficio y Estados Unidos y otras potencias como Gran Bretaña verían una parte mucho mayor. Se enriquecerían, accederían en mayor medida al petróleo, porque gran parte de todo este problema, toda esta guerra, toda esta hostigación, esta guerra fría de facto, viene del petróleo. Gran parte del interés de Estados Unidos en meterse en Irán, de las presiones que ejerce Estados Unidos sobre Irán, vienen porque tiene petróleo y quiere hacerse con el petróleo, que es lo mismo que hizo con Irak y que lo pasó con Libia y pasa siempre. Y con Siria. Entonces, al final, y con Venezuela, todo el tema de atacar Venezuela, de secuestrar a Maduro, de presionar al gobierno del PSUV con que no les devuelven a Maduro, o no les vuelven a bombardear si no les dejan acceder libremente al petróleo venezolano, si Estados Unidos no puede acceder al petróleo venezolano como quiera. Todo eso, al final, tiene que ver con lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto dejarían a un Irán que se lleve a buenas, que esté a buenas con Israel y Estados Unidos en paz? Y si lo dejan en paz es porque les entregan el petróleo a manos llenas. Entonces, el desarrollo interno de Irán se ralentiza, disminuye. Irán ha sufrido un enorme desarrollo económico y de mayor igualdad social desde la caída del Shah, desde que existe el régimen de la República Islámica. Y eso tiene que ver con la nacionalización del petróleo y con la inversión de parte del beneficio en obras públicas o en cosas como el BIME. El BIME es como se llama en persa. BIME significa empresa seguro. El BIME es un seguro público. Tú pagas 100 euros al año y tienes derecho a una pensión. Y eso se financia con la renta petrolera y se financia también con donaciones que la gente hace a través de las mezquitas. Esto es impensable dentro de un modelo de capitalismo neoliberal. No interesa en absoluto. Y no lo iba a permitir Estados Unidos. Es otra razón por la que quiere meterle mano a Irán. Irán no está en la órbita. Irán tiene un sistema de renta antiguo en el banco. Tú metes 5.000 euros en el banco y te da un sueldo de 100 y pico euros al mes. Eso es impensable en un sistema bancario neoliberal. Allí las casas se compran al contado. No hay el sistema hipotecario que hay aquí. No puedes pagarlas contrayendo con el banco una deuda, una hipoteca, pagarlas mensualmente, pero cuestan menos las casas, o antes al menos costaban menos. Ahora es verdad que el dinero se ha devaluado, parecerá que cuestan más.
La vivienda ha subido, el precio de la vivienda ha subido, pero no ha subido a los niveles de aquí. Entonces, hay muchas cosas. Irán es un país con una microeconomía muy activa. La política estatal favorece la pequeña agricultura, el comercio de productos locales, la industria local. Bueno, favorece eso, favorece. Tú puedes tener cualquier clase de cultivo y vender los productos fácilmente en tiendas de la ciudad o a tiendas de la ciudad, sin pagar ninguna clase de impuestos, sin tener que pasar un control burocrático rígido, férreo, que te limita, que te impide poder hacerlo si no tienes los recursos, sin tener que invertir en unas medidas pues, de control de calidad, como pasa en Europa. Es muy fácil montar allí un pequeño negocio porque no hay que pagar impuestos. Tienes que tener varias tiendas para que tengas que pagar impuestos de alguna clase. Entonces, no es broma que en Irán prima la llamada economía del bazar. No es una exageración de la propaganda del régimen. Desde el principio, el régimen de la República Islámica prometió que si llegaba al poder se implantaría ni capitalismo ni socialismo, economía del bazar. Y es cierto, aunque haya un sistema de economía de mercado y un sistema capitalista, no es un sistema neoliberal. Es un sistema que cuida muchísimo la pequeña y mediana empresa. Y la mima. Y la auspicia. Por eso hasta ahora el régimen iraní ha gozado de un enorme apoyo por parte de los comerciantes, de los mercaderes, agricultores y todo eso. Claro, la devaluación de la moneda enrarece esto porque lleva a la quiebra a negocios y lo cambia. Pero ¿hasta qué punto es culpa en puridad del régimen? Es verdad que el régimen no es una hermanita de la caridad, reprime la protesta de manera dura, cruenta, al principio de forma timorata, no directamente a través de la policía, sino a través de grupos paramilitares afines, los llamados basillíes. Pero si tiene que hacerlo con la policía, lo hace. Y cuando hay elementos radicales, elementos que se radicalizan por cabreo y hartazgo y contraatacan a la policía o la atacan directamente con cócteles molotovs, atacan como parte de su protesta a edificios gubernamentales porque entiende que esa es la manera de hacer la revolución, lo cual no deja de ser una táctica un poco quema contenedores, muy propia del anarquismo de aquí, que no lleva a nada. Pues imagínate una parte radicalizada del 15M que quiera tomar el Parlamento. Eso en Irán van a ser acusados como terroristas directamente. Si hay 4 aberchales que tiran cócteles molotov, van a ser acusados de terroristas. Y van a ser disparados. O arrestados con una pena dura. Entonces, ¿hasta qué punto se puede separar a esta gente del resto de gente cabreada que todavía no ha hecho nada, pero que se va radicalizando y que al ver cómo matan a sus compañeros o cómo disparan a una manifestación, se radicalizan y acaban queriendo venganza? Hubo una protesta en la ciudad de mi mujer, que no diré cuál es, una ciudad kurda, pero no de mayoría independentista. Allí no hay independentismo prácticamente. Son o pro régimen o nostálgicos del Shah. Pues en esta ciudad de mayoría kurda hubo una protesta pacífica y fueron a la policía. No sé por qué motivo, no se les ocurre otra cosa en un sistema que se dice que es una dictadura. Aunque haya elecciones, el Consejo de Guardianes de la Revolución Islámica tiene derecho de veto sobre el presidente electo y si no es de su cuerda lo puede vetar y pasa el cargo al segundo más elegido, más votado. Es un sistema parlamentario electoral tutelado y además no puedes presentar cualquier opción a esas elecciones. Tiene que estar en concordancia con la Constitución de la República Islámica. Tiene que hacer, no puede ser el partido que se presente, el candidato que se presente no puede ser laico. Tiene que ser islámico. Tiene que estar de acuerdo con la no separación entre religión y Estado. Tiene que estar de acuerdo con que haya una república islámica. No puede querer quitar la república islámica. Entonces, es una democracia limitada, vamos a llamarlo así. Un régimen parlamentario limitado, tutelado, coartado. Bien, pero si tú crees realmente que es una dictadura pura y dura, represiva, no una dicta blanda, ¿cómo se te ocurre ir a la policía a protestar? Fueron a protestar a la policía y les dispararon. No se sabe bien si son policías los que dispararon o grupos basillíes, paramilitares, o incluso policías vestidos de paisano. Y mataron a 12. Otros fueron heridos y fueron al hospital. En los días siguientes, grupos basillíes trataron de entrar por la fuerza en el hospital a llevarse a los heridos para detenerlos. O hacerles, vete tú a saber qué. El personal médico no lo permitió.
plantó cara, al punto de que estos grupos basillíes llegaron a disparar contra el hospital de turno. Bien, murieron 12 personas. En el funeral, los familiares, muy compungidos, rasgándose las vestiduras, juraron venganza. Los días siguientes fueron estos familiares a buscar a los policías que habían disparado, grupos basillíes que habían disparado, creo que fueron más bien grupos basillíes que policía, y mataron a varios de ellos, a unos 10 o así. Se marcaron un Montecristo, se cobraron su venganza, y yo la entiendo y la veo merecida, la veo justificada, es el único consuelo que tiene alguien que ha perdido a su familiar por la brutalidad del régimen o de aquellos que lo apoyan de forma ciega y fanática, como son los basillíes. Una gran parte de la población de esta ciudad se levantó, incluso en armas, contra el régimen y contra el ayuntamiento local y cortaron los accesos por carretera a la ciudad. Y en un pueblo vecino incluso llegaron a meterle fuego al ayuntamiento y a echar de allí, del pueblo, a la policía y a proclamarse un consejo que se estableció, una especie de consejo asambleario de la protesta. Se proclamaron el gobierno local, la autoridad local. Hay una famosa foto de un hombre con pasamontañas en una silla, con camisa de botones e incluso corbata, una silla de estas de ruedas, como la que yo tengo, ¿no? Giratoria, pero de fondo con el ayuntamiento ardiendo, en mitad de una calle llena de escombros. Y se ven vídeos de cómo llevan a esa persona a caballito montado en la silla de la protesta. Entonces esto ha cundido el ejemplo y se han dado más casos así de radicalización de la protesta en varias partes del país, utilizando cócteles molotov, contraatacando a grupos basilleos o a la policía directamente. Los que hacen esto son acusados por el régimen de terroristas, como si fuera un grupo organizado, armado, que busca atentar y busca causar destrozos y busca la violencia. Pero ¿hasta qué punto se puede culpar de eso a una gente que se ha radicalizado por la propia brutalidad ciega del régimen? ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos está deseando que haya tumulto y que muera gente y que incluso se enmarrone y vaya creciendo la situación y se formen grupos armados y se abre un frente dentro del país para atacar por la vía militar el país, incluso brindando apoyo logístico y de toda clase de armas a estos grupos que se formaren. Israel también. Si esto ocurre, si Estados Unidos invade el país, no va a ser para ayudar al pueblo pacífico que protesta y que quiere la democracia y la caída del régimen para que haya libertad. Va a haber bombardeos que no van a discriminar a la hora de bombardear sobre población civil. No van a discriminar bajas ni víctimas entre militares y civiles, gente de la policía o de los basillés y gente que no lo es. Porque no olvidemos que Trump ha echado de su país, de Estados Unidos, a muchos iraníes. No va a tener una particular empatía por el pueblo de un país extranjero que no es el suyo, por el pueblo iraní, de Persia, de un país de Oriente Medio, que probablemente ni siquiera diferencia de los árabes, aunque los iraníes, como buenos persas que son, no son árabes, hablan un idioma indoeuropeo, mientras que el árabe es una lengua semítica, como el hebreo, como el idioma de los judíos. El árabe es una lengua semítica. El persa es una lengua indoeuropea, al igual que el español, al igual que el inglés, al igual que el ruso, al igual que el latín, que el griego. Son lenguas indoeuropeas. Bien, pues yo creo que va a morir muchísima más gente si Estados Unidos empieza a bombardear y mete tropas en el terreno. Y además no va a ser una toma rápida, una conquista rápida. Va a haber resistencia por parte del régimen. Y si es necesario, guerra de guerrillas. Puede ser la guerra de los 100 años. Lo que puede abrir es una guerra de desgaste, enquistar una situación de guerra civil, porque alentaría a grupos armados y grupos independentistas kurdos, no lo olvidemos. Más al norte, en la zona de Sanandaj, Sanandaj es la capital de la provincia de Irán llamada Kurdistán. En la provincia de Kurdistán, la mayoría de la población kurda de esa región sí es en una gran parte de ideología independentista y nacionalista kurda. Y ahí los grupos armados kurdos tienen cierto predicamento, cierta penetración, y aprovechan esta clase de situación de tumulto para tratar de escorar la manifestación hacia sus objetivos indepes, nacionalistas, kurdos.
Y claro, este tipo de cosas las puede perfectamente aprovechar Estados Unidos e Israel para atomizar el país. Puede alentar el levantamiento en armas de los beluchis cercanos a Pakistán. El beluchi se habla en una gran parte de Pakistán y en una parte de Irán. Puede alentar al levantamiento en armas de los turcomanos, a la independencia turcomana, beluchi, kurda, de los azeríes o turcos de la zona la zona iraní de Azerbaiyán. Azerbaiyán es una república, pero hay una parte de Azerbaiyán que está dentro de Irán. Puede alentar al independentismo turco-azerí dentro de Irán, al independentismo de los turcos de Azerbaiyán, los llamados azeríes, ¿no? Cuyo idioma se entiende con el turco de Turquía, pero hablan tanto turco como persa. Turco-azerí no fue depurado de palabras persas y árabes como el turco que se habla en Estambul, y tiene diferencias dialectales, pero son gente que además de ese turco azerí hablan persa, son bilingües, a diferencia de los que hay en la República de Azerbaiyán, que solamente hablan turco y si acaso son bilingües con el ruso, no con el persa. Algunos hablan persa también. Bueno, puede alentar todos estos independentismos e ir atomizando el país, debilitándolo y abriendo varios frentes. Si esto se mezcla con protestas, con tácticas de guerrilla urbana, arrojo de cócteles molotov, ataques a las fuerzas de seguridad, a policía, a los militares, gente que tenga licencia de armas y tenga escopeta en su casa, que hay bastante gente aficionada a caza en Irán, tomando las armas y uniéndose y utilizándolas para atacar objetivos del gobierno. Si todo esto se abre, puede ser una ocasión perfecta de Estados Unidos para invadir o por lo menos bombardear, y de Israel. Y va a morir más gente, mucha más de la que pueda morir en un enfrentamiento contra la policía o incluso contra grupos basillíes. Entonces ese es el miedo, el temor que tenemos muchos, que tengo yo como persona que tiene seres queridos en Irán, que tiene familia iraní y que tienen muchos iraníes, incluso muchos iraníes antirrégimen. Además hay una parte de los iraníes antirrégimen que están tratando de capitalizar el descontento en favor del apoyo a la figura del hijo del Shah, que vive en Estados Unidos y que es totalmente apoyado por Trump. Y es una persona que no hace más que arengar el tumulto, la revuelta y toda clase de levantamiento para derrocar al régimen, aunque ello suponga inestabilidad y suponga que muera gente en el proceso, en el fuego cruzado entre policía y protesta. Claro, el objetivo que tienen muchas veces los grupos de oposición más recalcitrantes, esto pasó también en las primaveras árabes, con la diferencia de que la oposición en las primaveras árabes, en los países árabes, era islamista porque los regímenes eran laicos. Aquí, como el régimen es islamista, la oposición es laica, incluso atea, y los eventos más radicalizados se han vuelto ateos, incluso han renegado del Islam y se están dando quemas de mezquitas. Se han quemado 25 mezquitas, que ya me dirás tú qué clase de democracia es esa, y de lucha por la democracia. Claro, están hartos, quieren acabar con la mezcla entre religión y Estado, quieren separación entre religión y política, entre religión y Estado, pero claro, lo llevan tan lejos que acaban atacando de forma generalizada contra toda clase de institución religiosa, sea o no politizada, como es una mezquita. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esto recibe respaldo por parte de la mayoría silenciosa iraní, que es religiosa? Puede ser más o menos practicante. Mucha gente, por resabio frente al régimen, se ha vuelto musulmana no practicante, musulmana pasota. Pero de ahí a pasar al ateísmo hay un paso, y no todos lo hacen. No es tan fácil que se vuelvan ateos en Irán. Si acaso laicos